¿Qué tal, Judith? Buen día a todas las personas que se han conectado, muchas gracias. Antes que nada, quiero pedir disculpas por el tiempo que demoramos en este inicio, pero bueno, hemos tenido un problema con la otra cuenta de Zoom, por lo cual tuvimos que hacer cambios a último momento. Pido disculpas y encantado de estar aquí para conversar sobre un tema que yo creo que es más que relevante para los futuros líderes, que son quienes hoy están siendo jóvenes y se están formando. Tessy, te doy la palabra y la bienvenida también. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Judith. Para mí es un gran gusto compartir el día de hoy, esta mañana con ustedes. Agradezco mucho la invitación de Vital Coaching a participar dentro de este diplomado como invitada especialista. Y bueno, pues encantada de platicar el día de hoy sobre las herramientas más importantes que tenemos que desarrollar, que tenemos que fortalecer en nuestros jóvenes, precisamente para, como comentaba Carlos, se conviertan en los líderes de un nuevo mundo. Exactamente, y yo creo que tenemos varios puntos de los cuales ya hemos ido conversando anteriormente en un encuentro como este y que hoy queremos profundizar, porque nos encontramos ante un mundo donde los jóvenes tienen muchísimos estímulos. Por ejemplo, la tecnología. La tecnología, hoy los jóvenes están todo el tiempo con celulares, con tablets, computadoras, principalmente con dispositivos móviles, accediendo a un montón de aplicaciones. Para mí siempre me gusta hacer la pregunta de quién usa quién. Si son efectivamente jóvenes utilizando tecnología o es tecnología utilizando jóvenes. ¿Y por qué digo esto? Esto lo digo porque hay muchos algoritmos que están diseñados básicamente para generar dopamina en el cerebro y para atraer la atención de las personas, principalmente de los segmentos jóvenes, y eso incluso puede llegar a modificar los pensamientos de las personas, es decir, empiezan a bombardear de estímulos que generen dopamina, entonces las personas pueden entrar a ver mucho contenido de algo y hacerse una visión de túnel. Yo creo que prestarle atención a eso es fundamental, fundamental para tomar conciencia, porque si somos conscientes podemos utilizar la tecnología. Yo no estoy en contra de la tecnología, todo lo contrario, me parece una gran herramienta, pero creo que con conciencia podemos ser quienes la usamos. Ahora, con inconsciencia de ese tema, la tecnología nos puede usar a nosotros. Yo recuerdo una noticia sí, no sé si alguien quiere comentar algo por allí, escuché algo. Creo que se están conectando más personas. Ah, ok, Sí. bien, perfecto. Yo recuerdo una noticia, creo que fue alrededor del 2000 más o menos, con una aplicación que se utiliza mucho y que es TikTok. Yo no sé si sabían ustedes que TikTok, el principal accionista es el gobierno chino, que todos sabemos es un gobierno comunista, que puede llegar a tener mucho interés por los datos de las personas y que se encontró, por ejemplo, que TikTok en segundo plano revisaba los datos del dispositivo, es decir, de la persona, no solo los datos de la persona que tenía la cuenta, sino también los datos de todos los contactos de esa persona. E incluso se llegó a notar que en segundo plano el dispositivo revisaba hasta la papelera de reciclaje. Entonces fíjense cuánto, cuánto en general no sabemos acerca de las aplicaciones y los dispositivos y cómo eso pueden llegar a generar grandes problemas para nuestro futuro. Entonces yo creo que la tecnología es un punto muy importante a abordar. Otro tema, y que ahí quiero aprovechar mucho la conversación con Tessy por su rol de psicóloga, son las emociones. Yo en general veo en conversaciones principalmente con padres, y no tanto con los jóvenes, por mi profesión, veo que muchos jóvenes se encuentran en estados de frustración o en estados de falta de sentido, llámese falta de sentido, de propósito, de metas, de objetivos, y todo lo que eso conlleva, todo lo que eso genera.
Por ejemplo, hoy estamos viendo estadísticas que no paran de crecer, lamentablemente, sobre la depresión en el mundo. Y cada año, la depresión en el mundo aumenta. También se está empezando a ver el suicidio en etapas muy tempranas. Y, por ejemplo, allí el doctor Martin Seligman, padre de la psicología positiva, él dice que básicamente la depresión, que muchas veces la asociamos con la tristeza, el doctor Seligman dice, no tiene nada que ver con la tristeza, tiene que ver con la falta de sentido, tiene que ver con la falta de propósito. Cuando uno pierde el sentido de la vida, el propósito de la vida, lo que emerge allí es la depresión, que es básicamente una ausencia de sentido en la vida que llevo. Es decir, ¿para qué vivo? ¿Para qué hago lo que hago? Cuando nada hay allí, se produce un vacío donde emerge la depresión y que lejos de buscar taparla, que muchas veces se la tapa con estímulos, de hecho suele ocurrir que las personas que están en depresión no se nota que están en depresión. La gente que les rodea dice, pero ¿cómo puede ser si yo siempre veía que esta persona era una persona que salía, que disfrutaba, una persona alegre? Pero claro, ahí están los estímulos que tapan ese vacío existencial. Llámese sentido, llámese propósito, que es básicamente lo que funda las bases de la vida que llevamos y de la existencia que tenemos. Y hoy por hoy, ante tantos estímulos que yo digo que están a un clic, vivimos en un mundo donde todo es acelerado, donde todo es a un clic, muchas veces lo que se puede llegar a perder es ese propósito, ese sentido, esa visión de proceso, de para qué hago lo que hago, donde esa depresión que no para de crecer en el mundo yo creo que es alarmante, y creo que hay que entrenar a los jóvenes y futuros líderes en el desarrollo de ese propósito, de ese sentido, de metas, de objetivos, e incluso sobre la gestión emocional, de aprender a sacar lo mejor de la frustración. Porque la frustración básicamente aparece cuando tenemos una expectativa, y todos tenemos una expectativa de logros que queremos obtener, pero cuando tenemos una expectativa y la realidad, es decir, lo que sucede, no coincide con la expectativa que tenemos, aparece la frustración. Ahora, cuando hay un propósito, cuando hay un sentido, soy resiliente y tengo la capacidad de sobreponerme a esa frustración y de seguir en pos del propósito que tengo. Ahora, cuando no tengo un propósito, cuando no tengo un sentido, un para qué lo hago, entonces simplemente busco la recompensa inmediata, el lograrlo ya. Y si no lo logro, aparece la frustración en estado negativo. No porque sea una emoción negativa, sino porque lo que está faltando es esa resiliencia para sobreponerse a esta emoción que es la frustración. Tessy, quisiera escuchar tu mirada sobre esto. Sí, totalmente, Carlos. Recapitalizando un poco, bueno, estamos viviendo ahorita una época, creo que nunca antes habíamos atravesado, ¿no? Que es una época de post-pandemia, donde, como tú bien dices, el uso de la tecnología se potencializó, porque a pesar de que estábamos en aislamiento en una casa, una familia completa, todos estábamos conectados a través de las redes sociales o conectados a través del internet, ya sea para tomar clases, para trabajar y simplemente para estar en contacto con el exterior, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que en lugar de estar más conectados entre la familia, pues muchas veces estábamos desconectados por estar conectados a través de todos estos equipos o electrónicos con el exterior. ¿Qué pasa? Que bueno, como comentaba Carlos, el uso de las redes sociales genera dopaminas en el cerebro de los usuarios que te dan esa sensación de bienestar o de alegría o de aceptación. Y lo hemos visto muchísimo en los influencers y más en los jóvenes que llegan a la cima, tienen muchos seguidores y de repente empieza a decaer su fama o su influencia hacia los demás y caen en una depresión. Y no solo es un estado
emocional, sino también es un estado físico donde el cerebro está teniendo una supresión de esa sustancia que le producía la felicidad. Entonces, las redes sociales o el internet puede llegar a ser tan poderoso en cuanto al alcance que llega a tener en el funcionamiento del cerebro de nuestros jóvenes. Es por eso que es muy, muy importante, perdón, es muy importante que nosotros como papás podamos desarrollar en nuestros jóvenes aquellas herramientas, por ejemplo, de autocontrol, de que ellos mismos puedan poner ese límite de decir, voy a utilizar las redes sociales de tal manera, o no voy a dejar que el uso de las redes sociales o la aceptación a través de las redes sociales me genere un sentimiento negativo, porque todo esto se va vinculando y se va encadenando y es lo que está llevando a nuestros jóvenes que al día de hoy están pues más, ahora sí que estamos viviendo épocas que nosotros como adultos jamás nos imaginamos que iba a pasar, ¿no? El tener esta aceptación a través de redes sociales, el ver, el que no solo es aceptación, sino ellos ponen la valoración de su ser a través de cuántos likes consiguen en sus redes sociales, porque si yo no comparto o publico dónde estoy, qué uso, con quién me junto, qué escucho, y no tengo esa aceptación a través de mi entorno, entonces yo no valgo. Entonces, ojo, aquí es súper importante, como comentaba un poquito Carlos, el tema de la frustración, del propósito, trabajar desde adentro del ser, desde ellos, y aquí como papás tenemos un rol súper importante porque recordemos que nuestros hijos vienen, nacen, llegan a este mundo como una hoja en blanco. Ellos no tienen toda la conceptualización y la valoración que tienen al día de hoy como jóvenes. Eso que tienen al día de hoy, en gran parte se da a través de lo que nosotros como papás vamos sembrando en ellos, en su conciencia, en su autoestima, en sus fortalezas, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta muchísimo compartir y es el que cuando un niño se le cae un diente, muda de dientes, sus papás le dicen que va a llegar el ratón de los dientes y el niño se emociona y deja su dientito debajo de la almohada, ¿no? Cuando se acerca la Navidad y está esperando la llegada de Santa Claus, del niño Dios, él está emocionado porque está esperando que llegue ese ser mágico, ¿no? Entonces, imagínense si nuestros hijos tienen una creencia tan fuerte depositada en nosotros como papás, ¿qué pasa cuando nosotros les decimos, eres un burro, eres un tonto, es que tú no sabes, es que tú no puedes, es que tú no sirves para nada? Sí, más o menos toman la relación que hay del poder de nuestras palabras hacia nuestros hijos cuando nosotros los etiquetamos. Es que a ti no te gusta nada, es que a ti nunca te gusta, no sé, a ti nunca te gusta comer esto, o a ti nunca te gusta jugar tal deporte, o a ti nunca te gusta, y a él nunca le va a gustar, porque nosotros estamos grabando en su mente lo que él va a identificar dentro de él y el valor que se va a dar y la capacidad que se va a dar. Entonces, es importantísimo que nosotros como papás tengamos esta conciencia del impacto que generamos en nuestros hijos y que si nosotros les decimos desde chiquititos, desde pequeñitos, es que tú puedes y tú puedes hacer lo que tú quieras y tú vas a poder con esto y tú vas a poder con el otro, ¿qué va a pasar? Que vamos a criar niños fuertes, niños seguros de sí, porque entonces van a generar una autoestima que sea capaz de enfrentar las adversidades, porque no vivimos en un mundo color de rosas, porque no podemos meterlos en una burbuja y tratar de protegerlos de todo, de las malas amistades, de los malos momentos, de las malas decisiones, ¿no? Pero sí podemos dotarlos de herramientas para que ellos tomen las mejores decisiones desde su conceptualización de soy una persona valiosa, soy una persona competente, soy una persona que tiene habilidades, porque no todos tenemos las mismas destrezas, porque no todos tenemos las mismas capacidades, pero sí
si ellos entienden o si ellos se autorreconocen, como comentaba Carlos, con su propósito. Ahora, puede ser un tanto difícil que digamos, es que ahorita mi hijo adolescente, joven, pues está pasando por una revolución de la adolescencia. ¿Cómo va a saber cuál es su propósito de vida? Si ahorita no sabe ni cómo se siente en la mañana, ni cómo se siente en la noche, y puede decir que en la mañana le gusta algo y en la tarde ya no le gusta, y es un cambio porque no solo es una etapa de transformación, sino también es una etapa de revolución interna, de sentimientos, de emociones, de cambios biológicos. Entonces, tenemos que acompañar toda esta transformación que volvamos a recordar que la adolescencia es el periodo de transformación más complicado de todas las personas, más complicada, física, mental, biológica, en todos los sentidos. Entonces, tenemos que generar una gran empatía hacia ellos, hacia sus emociones, hacia sus cambios, porque están en transformación. Entonces, la mejor manera siempre va a ser acompañando, guiando, comunicando y brindando siempre esa seguridad de estoy contigo. Como comentaba ahorita, después de la pandemia, también se ha generado un fuerte síndrome de desolación en los muchachos, porque por primera vez estuvieron aislados de todo su entorno, de sus amigos, de sus actividades, de las escuelas, y eso los llevó a generar sentimientos muy profundos de soledad. Entonces, cuando ellos no tienen el respaldo en el hogar, que es con las personas que están conectadas simplemente por el lugar de pertenencia de donde viven, ¿a dónde se van a refugiar? ¿Hacia dónde? Hacia las redes sociales, hacia el internet. ¿Y qué va a pasar esto? Va a potencializar ese vacío, esa falta de aceptación. Como bien comentaba Carlos, pues desafortunadamente desencadena situaciones muy lamentables como es la depresión, la ansiedad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde la depresión, la ansiedad infantil ha empezado a manifestarse en edades muy, muy tempranas, donde, como Carlos comentaba, situaciones lamentables como el suicidio cada vez se manifiesta en niños más pequeños. Ya no hablemos de jóvenes, sino de niños. Entonces, ¿dónde estamos nosotros como papás acompañando a nuestros jóvenes o a nuestros hijos? Creo yo, los jóvenes y los niños son el tesoro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque van a ser quienes van a liderar el mañana. ¿Cómo queremos construir comunidades más sólidas, más fuertes, con valores, si desde ahorita no trabajamos con nuestros niños y con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes? Tenemos que dotarles de todas las herramientas, de todas las fortalezas para que ellos puedan enfrentarse el día a día de la mejor manera, para que ellos conecten con su propósito de vida, para que ellos tengan herramientas para poder manejar la frustración. Todas las emociones son buenas, todas, el enojo, la frustración, la ira, todas, porque todas las emociones nos van a dotar de herramientas para que nosotros podamos encontrar un mejor equilibrio y un mejor balance en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajarlo. No todos nacemos como papás conociendo cuáles son las mejores formas de educación o cuáles son las herramientas con las que tengo que trabajar con mi hijo, ¿no? Pero el día de hoy no tenemos excusa. Aprovechemos esta gran oportunidad, este diplomado internacional que nos ofrece Vital Coaching, para poder dotar a nuestros hijos de todo este conocimiento. Es una formación, así como formamos a nuestros niños en habilidades académicas como las matemáticas, el español, la geografía. De igual manera tenemos que tener la conciencia de la importancia que es de formar a nuestros hijos en el manejo emocional, en el manejo de las habilidades blandas, de las soft skills. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas, estas habilidades, estas destrezas son las que van a marcar su éxito, y no hablo de un éxito económico, de un éxito personal, donde ellos puedan ser adultos plenos el día de mañana
y puedan tener una felicidad pues plena, ¿no? Entonces creo que es parte de las ideas, Carlos, que Claro. quería compartir con todas ahorita quienes nos acompañan y nos escuchan. Y definitivamente hay que aprovechar esta gran oportunidad, ¿no? Tenemos Yo muchas estaba facilidades. en esto que te escuchaba, Tessy, y también poniendo la consideración de que muchas veces cuando hablamos de situaciones como por ejemplo la depresión, la ansiedad, muchas veces los adultos tendemos a escucharlo en términos de una mala noticia. A mí me gustaría, ante todo, invitarles a salir de ese modelo de pensamiento y tomando una referencia a algo que solía decir el doctor Humberto Maturana. El doctor Maturana solía decir, solo podemos transformar aquello de lo que somos capaces de reconocer. Entonces necesitamos reconocer qué es lo que está sucediendo en el mundo en el que vivimos hoy, si es que queremos transformarlo. Pero si no somos capaces de reconocerlo, porque lo escuchamos como una mala noticia, o como que eso a nosotros no nos pudiese ocurrir, o lo que fuese, entonces no lo vamos a transformar. Efectivamente, en lo que te escuchaba, Tessy, este desarrollo de autoestima, y agrego también el desarrollo de la confianza, son fundamentales para el desarrollo del ser que están construyendo estos jóvenes. Porque además, en la edad de adolescencia, ellos están desarrollando su personalidad, su carácter, lo que también el doctor Seligman menciona, las fortalezas de carácter. Y eso se desarrolla en esa edad. Ahora, la autoestima la desarrollan los niños cuando reciben la aprobación de sus padres. Por eso, qué importante la aprobación y la desaprobación, porque eso alimenta aumento o déficit de autoestima en estos jóvenes, por lo menos en esa etapa, cuando están desarrollando su personalidad. Y también ahí acompañar en el desarrollo de la confianza, que además es también una fortaleza de carácter y una emoción. Entonces, qué importante trabajar en ello. Y a mí me gustaría preguntarles, aprovechando de que veo que hay aquí un montón de personas que pienso que deben ser padres, no conozco a muchas de las personas que están aquí, pero me imagino que deben ser padres. Me gustaría preguntarles y que me respondan con total sinceridad, lo pueden hacer habilitando su micrófono o a través del chat, si alguna vez o veces han notado que ustedes les dicen a sus niños, a sus jóvenes, a sus hijos, no estés triste, o no te enojes por estas cosas, no te enojes por, aquí en Argentina decimos, no te enojes por estas pavadas. No te enojes por cualquier cosa, no estés triste por esto. ¿Alguna vez les ha pasado? Daniela dice, sí, no llores por tonterías. A ver, que levanten la mano a quienes les ha pasado esto. Con total sinceridad, esto es un espacio de aprendizaje también para todos. A ver, hay varias manitos que van levantando. Dice Linda, sí, lo he hecho en varias ocasiones a mis niños. Caro, bienvenida Caro, qué gusto de verte de nuevo. Bien, bueno, muchas personas que les ha pasado, ¿no? Esto de, y que además lo hacemos en un acto completamente de ayuda, es decir, queremos ver bien a estos jóvenes, sean nuestros hijos, sean nuestros sobrinos, sean quien fuere, los queremos ver bien. Y en ese acto de ayuda decimos, no estés triste, no llores por esto, o no te enojes por cualquier cosa. Pero lo que le estamos enseñando allí, y atención a esto, lo que le estamos enseñando es a reprimir sus emociones. Piensen ustedes cuando nace un bebé que todavía no tiene la cultura incorporada, es decir, no tiene lenguaje, no sabe hablar, todavía no ha incorporado la cultura. Si se enoja, grita, que quiere decir expresa su emoción. Si está triste, llora, expresa su emoción. Y no tiene lenguaje, sin embargo, expresa naturalmente, proveniente de los estímulos biológicos, la emoción que tiene. Ahora, a medida de que va creciendo y aprende
el lenguaje, aprende a comunicarse, aprende la cultura, aprende lo que está bien, lo que está mal. Y los padres les dicen: no estés triste, no llores, no te enojes. Lo que empieza a aprender es que la emoción de la tristeza, del enojo, está mal, que hay que reprimirlas. Y cuando uno reprime esas emociones, ¿qué aparece? Aparece una emoción que se empieza a estancar, que no encuentra lugar de salida. Expresión. Expresión viene de salir. Y si no lo expreso, no sale. Y piensen, por ejemplo, si a mí me gusta utilizar la metáfora de ver a las emociones como el agua de un río. El agua de un río está constantemente en movimiento. Imagínense ustedes que en esa represión emocional el río se estanca. ¿Qué pasa con el agua? El agua se pudre. ¿Y cuál es el sentido de lo que quiero decir? Cuando reprimimos nuestras emociones y esas emociones no se expresan, por ende no encuentran lugar de salida, se van al cuerpo. ¿Y cómo se van al cuerpo? Se van al cuerpo en términos de enfermedad, de síntomas. Que ahí es la emoción queriendo decir: mírame, reconoceme. De nuevo, no podemos transformar aquello que no somos capaces de reconocer. Y si logramos reconocer esa emoción que está allí, y por qué está allí, qué nos quiere decir, y logramos expresarla, y ahí viene aprender a gestionar nuestras emociones, la emoción fluye como un río, viene y se va, sea enojo, sea tristeza, sea alegría, sea sorpresa, cualquier emoción, sea miedo, también otra famosa frase: no tengas miedo. Entonces, ¿qué pasa si tengo miedo pero me dicen que no tenga miedo? Cuando la invitación podría ser: bueno, pero tenés miedo, pero ¿qué te importa de esa situación? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué desafío te representa? Porque a donde hay miedo también puede haber coraje. Hago un acto de valentía de afrontar ese miedo. Entonces el problema no es el miedo, sino cómo me relaciono con mi emoción. Sea miedo, sea tristeza, sea enojo, sea la emoción que sea. Y ahí viene la gestión emocional, para mí otra habilidad fundamental para los jóvenes y futuros líderes. Yo que trabajo principalmente en el plano organizacional como coach, la mayoría de los entrenamientos que piden para las empresas, para adultos, para líderes, es sobre liderazgo, comunicación y gestión emocional. Entonces, qué importante empezar a sembrar esto en edades más tempranas. Porque así como tenemos horas cátedra en la educación y en diferentes niveles de la educación, de un montón de materias, como por ejemplo matemática, materias relacionadas, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con procesos, materias relacionadas a la historia, y tenemos un montón de horas cátedras sobre eso. Ahora, miren ustedes los programas de estudio de cualquier nivel y de cualquier institución educativa, de ustedes, de quienes han sido, o sea, de ustedes como adultos, de su formación profesional y ahora de sus hijos, y miren cuántas horas cátedra tienen de emociones. No van a encontrar. ¿Cuántas horas cátedra tienen acerca de habilidades blandas, llámese confianza, autoestima, autorrespeto? No van a encontrar. ¿Cuántas horas cátedra tienen sobre toma de decisiones? Que además la toma de decisiones, en general, y ahí yendo a un abordaje de neurociencias, las hacemos en base a nuestro pasado, a lo que hemos vivido, aprendido y forma parte de nuestras memorias. Con base en eso, fundamos juicios que hacen que tomemos determinadas decisiones. Pero toda toma de decisión, como se funda en nuestros juicios que provienen de nuestros aprendizajes históricos, de nuestro pasado, es entonces también
un gran elemento a formar sesgos cognitivos. Es decir, hay una partecita que la veo, porque la he vivido, la he aprendido, pero hay una gran parte que ni siquiera la veo. Y ahí tomo la decisión. Entonces, ¿cuántas horas cátedra tenemos también sobre juicios, sobre toma de decisiones, sobre sesgos, para aprender a reconocer que tenemos sesgos y poder abrirnos a ellos, y cuando los reconocemos aparece la posibilidad de hacer algo o de transformarlos? Pero necesitamos reconocer eso. Y van a encontrar que no tenemos horas cátedra de la educación respecto a esto. Entonces, por eso yo creo que realmente es muy relevante esta invitación que hace Vital a llevar todo lo que hoy conocemos a partir de neurociencias, a partir de modelos de coaching como la PNL, la ontología del lenguaje, llevado a los jóvenes. Porque necesitamos horas cátedra de emociones, de toma de decisiones, de habilidades blandas. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, ¿qué me comparten como padres en esta conversación que estamos teniendo? Los invitamos a que abran su micrófono o nos escriban a través del chat. Buen día, es que me encuentro aquí trabajando, por eso de repente estoy allá un poquito ahí ausente con la cámara. Bueno, dentro de las necesidades que tenemos como padres de familia, yo creo que la parte esta de desinformación que a lo mejor no tenemos por la forma en que nos educaron nuestros padres o la formación que tenemos, nos falta esa curiosidad o esa falta de iniciativa por buscar alternativas que nos ayuden en esta parte tan importante que es la autoestima. Y es un punto que en lo personal, donde estoy, pues contacto con chicos, pues es un tema muy, muy delicado porque muchos de ellos se enfrentan todavía a esta situación de bullying. Lo hemos visto últimamente a través de videos de violencia generada por esta situación. Y yo creo que esta cuestión de autoestima es un tema importante y yo creo que estas plataformas o estas estrategias de información, de concientización, pues nos pueden ayudar en mucho, pues ayudar no solamente a nuestros hijos, sino, por ejemplo, si tenemos contacto con estudiantes, pues ayudarlos también en ese sentido, ¿verdad? Contactarlos con este tipo de estrategias o de plataformas para poder apoyarnos a través de educarnos en esa parte. Completamente de acuerdo. Yo creo que así como este programa en esta ocasión, Vital lo está ofreciendo para jóvenes y me parece muy valioso, creo también importante ampliar quizás para el próximo año, para comienzos del próximo año, este mismo programa, con los ajustes por supuesto necesarios, pero para padres. Porque qué importante es que para ayudar a los niños y a los hijos, como padres reconozcamos nuestras habilidades, nuestras emociones, porque yo creo que ahí es la mejor ayuda, reconocerlo en uno para poder, a partir de ese reconocimiento, ofrecerlo como posibilidad a otras personas. Entonces yo creo que ahí es un camino de doble vía que es sumamente enriquecedor. Agradezco mucho esto que mencionas y lo comparto. Invito a alguien más que quiera habilitar. Tessy, tenemos una pregunta, Carlos, en el chat que dice, ¿cuál sería la manera correcta de manejar esas emociones desbordantes, sobre todo cuando es tan desgastante para nosotros como padres? Bien, ¿cuáles serían, me gustaría conocer cuáles serían las emociones desbordantes? Hola, soy yo, Daniela Villarreal, mucho gusto. Daniela, mucho gusto. Gracias. Sí, mira, pues yo tengo dos casos. Mis dos niños, pues yo considero que son emociones desbordantes. Tengo una niña que es extremadamente sensible de lo que comentabas, ¿no? O sea, la tristeza o la emoción, que es algo que a lo mejor para uno como adulto ya es algo muy pequeño, pero para ella es desbordante. Y en el caso de mi otro niño es se va por el lado del enojo. Se frustra, por ejemplo, con los juegos de las consolas o de las iPad
y su emoción es extremadamente desbordante. Son gritos de reventar ventanas. Entonces, la verdad, yo como mamá lo tengo muy claro, quiero acompañarlos, quiero empatizar, quiero ayudarlos a manejar sus emociones, pero por el lado de mi niña se llega a un punto donde ya no es posible que sigas llorando o que estés llorando por eso o que no lo hayas podido superar, ¿no? Es como de que ya. Y en el caso del niño, como te comento, la emoción es tan fuerte que del puro grito, siempre lo he expresado así, o sea, me irrita el tímpano y la reacción natural y humana es voltear a darle un sopapo porque pues cierra eso, ¿no? O sea, o corta esa fuente de irritación timpánica. Entonces, es muy complicado. Claro, comprendo. Y por ejemplo, Daniela, ¿cuánto tiempo dedicas tú semanalmente a hablar con ellos acerca de sus emociones? Pues yo creo que la verdad todo el tiempo, o sea, porque siempre que veo ese tipo Pero de crisis, específicamente, que tú te sientes con ellos a hablar específicamente sobre emociones. Por supuesto, comprendo que en el día a día se va dando también, pero como espacio cuidado para eso. no, pues yo creo que no. No hay. Bueno, ahí tienes una gran herramienta. Una gran herramienta, de nuevo, para la gestión emocional es reconocerlas y expresarlas. Ahora, la expresión consciente es hablarlas y tiene que haber un espacio cuidado para eso. Ahora, la expresión inconsciente, cuando no puedo hablarlas o no tengo un espacio donde voy a ser escuchado, es que salga como salga. A los gritos, a los llantos, porque la expresión, la emoción busca salir. Y de hecho es positivo que salga. Si no saliera, tus hijos probablemente se enfermarían. Entonces, qué bueno que salen. Nada más que bueno, salen como expresión inconsciente, a los gritos o al llanto. Pero están buscando una salida y encuentran esa. Ahora, si tuviesen un espacio donde van a ser escuchados, donde no van a ser juzgados, guarda con esto, porque muchas veces escuchamos, pero escuchamos en el rol de escucha de padres, escuchan para dar consejos. Escuchan para recomendar, para hacer sugerencias. Y la persona que está expresando su emoción no está queriendo ser escuchada para recibir una recomendación, un consejo, una sugerencia. Está queriendo ser escuchada y reconocida en eso que le pasa. No quiere que le digan, ah, bueno, entonces haz esto, o prueba con aquello, un consejo. No, quiere simplemente ser escuchada. Entonces ahí la importancia, generar espacios para hablar específicamente sobre el mundo emocional de los jóvenes, de los hijos, y sin juicio, sin recomendaciones, sin consejos, espacio de escucha. Cuéntame si eso te sirve, Daniela. Sí, yo creo que bastante, pero aprovecho ahí para preguntar, ¿cómo haces entonces para que se comuniquen? Porque como tal habilitar el espacio, pues es platícame de ti, platícame de tu día o cuéntame algo y la verdad es que se quedan mudos, no te dicen nada. Claro. Bueno, y ahí, por ejemplo, puedes empezar compartiendo tú qué es lo que te pasó acerca del día y expresando tu mundo emocional. Entonces, de esa manera empatizas también y tú formas esa apertura necesaria para que ellos también se abran. ¿Por qué? Porque si nunca han tenido ese espacio, lo primero es que van a tener el juicio en automático de que ese espacio va a ser un espacio donde se les va a escuchar, pero para juzgarlos. Entonces, primero puedes abrirte tú y mostrarles que es un espacio honesto, que es sincero, que no van a ser juzgados y que es simplemente para conversar y expresar lo que les pasa. Pero por supuesto eso lleva tiempo, ¿no? Es un proceso y donde haciéndolo en forma continua va mejorando. Carlos, y me gustaría complementar un punto. Tessy, te veo hablando, pero no te escucho, estás silenciada, me A ver, imagino. Ahí está. ¿me escuchas, Carlos? Sí, Sí. ok. Me gustaría complementar tu consejo también con el punto de modelar.
Nosotros como padres, recuerden que los hijos son un reflejo de los padres. Cuando uno cree que no nos ven, ellos nos ven, nos observan todo el tiempo, ¿no? Y no solo nos ven y nos observan, sino también nos replican. Entonces tenemos que modelar nosotros, y para eso nosotros como padres tenemos el gran compromiso de también informarnos, documentarnos y aprender herramientas para controlar nuestras emociones, porque al final todos somos emociones, ¿no? Todos nos desbordamos en emociones, todos llegamos a explotar en algún momento, ¿no? Y como decía Carlos, no es malo, al contrario, todas las emociones nos dan herramientas que nos ayudan de una u otra manera a sobrevivir, a ser felices, ¿no? A tener un balance. Entonces, creo que también es muy importante esta parte de la regulación emocional. ¿Qué hago para regularme yo como adulto para que mi hijo aprenda también a regularse, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas, los canales, los ejercicios que podemos llegar a practicar en casa para que los niños o los jóvenes aprendan precisamente cómo regularse emocionalmente para que el día de mañana que estén expuestos, es una comparativa de cuando vas, por ejemplo, a terapia al consultorio, ¿no? En el consultorio uno puede practicar, le vas a enseñar o vas a trabajar con el paciente cómo enfrentarse a ciertas adversidades o a ciertos problemas, ¿no? Cuando un niño te moleste, ¿tú cómo vas a reaccionar? No le vas a dar la patada ni el puñetazo. No, cuando un niño te moleste, tú lo que vas a hacer, vas a ir con la maestra. Cuando un niño te agreda, tú lo que vas a hacer inmediatamente te vas a quitar de ese lugar. Cuando un niño te moleste o cuando un niño te haga bullying o se ría de ti, tú en lugar de congelarte, paralizarte y no saber qué hacer, te vas a dar la vuelta y te vas a ir, ¿no? O vas a buscar al maestro o al director. Entonces, lo que hacemos en terapia, en estos espacios controlados, es practicar, el decirle cómo vas a reaccionar cuando esto te pase. Y es lo mismo que podemos hacer desde casa, el practicar, oye, bueno, cuando yo me enojo y que ellos nos vean que cuando nosotros atravesamos una situación que nos genere tal emoción, nosotros cómo manejamos esa emoción. Cuando yo me frustro, ¿qué hago? Híjole, pues no me voy a poner a pegarle a la computadora. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando me frustro? Bueno, voy a respirar, voy a tomar un espacio, me voy a dar un momento, voy a servirme un café, voy a salirme a caminar unos pasos, ¿no? Cuando estoy muy enojado, muy furioso, tampoco no voy a quebrar el videojuego, no voy a pegarle a mi hermana. ¿Qué voy a hacer? Oye, pues a lo mejor voy a agarrar una almohada y voy a apretar bien fuerte la almohada o le voy a dar muchas patadas a una almohada para desfogar la emoción, para que la emoción pueda salir de su cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que esos son también herramientas técnicas o consejos que nosotros como papás podemos practicar en casa, como este ambiente controlado, para cuando los niños estén fuera, sea más fácil para ellos el saber cómo reaccionar. Y pasa mucho con el ejemplo que nos compartían ahorita del bullying, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros jóvenes no tienen las herramientas para enfrentar el bullying en la escuela o el bullying en alguna academia? ¿Qué pasa? No tienen confianza, no tienen autoestima, no tienen estas herramientas de conocimiento de cómo reaccionar, se los van a comer. O sea, realmente los van a hacer sentir mal, los van a destrozar, van a lastimarlos, a dañarlos física, mental, psicológicamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque tampoco podemos evitar que el bullying exista, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, dotar de herramientas a nuestros jóvenes para que puedan enfrentarse a estas situaciones de acoso escolar, de acoso con los mismos compañeros y que ellos identifiquen, que era algo muy importante que comentaba ahorita Carlos, el tema de la gestión emocional. La gestión emocional no es solo hablar de mis emociones internamente, sino reconocer las emociones en los demás. Ojo, el juicio, la observación, la comunicación, el liderazgo, todas estas habilidades y destrezas van bien agarradas de la mano, van bien conectadas, ¿no? Porque entonces los jóvenes aprenden a identificar estas situaciones de riesgo, aprenden a identificar en sus propios compañeros quienes necesitan ayuda,
¿Quiénes traen problemas psicológicos? ¿Quiénes traen problemas de conducta derivados de problemas familiares? Muchas veces los problemas conductuales es, como decía Carlos, es el síntoma de la enfermedad que están pasando los jóvenes, ¿no? El 80% de las enfermedades clínicas son derivadas de problemas emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros jóvenes no solo aprenden a reconocer sus emociones, sino aprenden a reconocer las emociones del exterior, de su entorno, de sus compañeros, de sus maestros? Yo en algunas ocasiones le digo a mi joven, a mi hijo adolescente, cuando el maestro esté enojado, no te acerques. ¿Por qué? Porque no vas a obtener nada bueno. O sea, espérate cuando esté de buenas. El día de mañana que estés en un trabajo, que tengas que hacer alguna negociación o que tengas que hablar con algún jefe o con algún director, pues oye, vas a aprender a identificar cuándo es buen momento para poder hacer una negociación, ¿no? Cuándo es buen momento para tratar de lograr un objetivo. Entonces, igual de importante es cuando están en situaciones complicadas como un bullying, aprender a identificar quiénes son esos jóvenes o esas personas que tienen problemas y aprender a retirarnos a tiempo, a no estar ahí hasta que la bomba explote, ¿no? Sino yo me retiro, yo busco apoyo, yo levanto la mano, yo hablo, porque el problema más grande de los jóvenes es que no lo hablan, no lo comunican, no levantan la mano y necesitan, oigan, necesito ayuda, oigan, me siento triste, oigan, me están lastimando en la escuela, me están violentando. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Que no hay esta comunicación, esta expresión, y los jóvenes cargan con estas bombas, ¿no? Adelante, Judith. Sí, nada más como complementar también un poco como lo que decía Ceci. Yo como mamá, a veces lo que le digo, oye, se vale no saber qué emoción tienes. Se vale dar un paso atrás y, como decías, retirarme y tratar de identificar, y si no, buscar la herramienta para decir cómo me siento, porque en esta etapa es muy normal decir, es que me siento mal, pero ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué es lo que sientes? No sé, se vale. Sí. Se vale, porque a veces en la premura de ser papá, dices, por eso, ¿mal qué? O sea, ¿mal cómo? O sea, no, se vale, en esa edad están descubriendo. Ya no pasa nada, vámonos. Vámonos, no, Sí. se vale, y es súper importante porque es el camino, la semillita, para que todo lo demás engrane. Qué importante lo que dices, de verdad. Totalmente. Bien, y a veces... Qué conversación que se ha hecho. Bueno, y estos son básicamente los ejes o pilares de lo que vamos a ver en el diplomado. Vamos a hablar acerca de decisiones sobre habilidades socioemocionales, como por ejemplo la confianza, la autoestima, que mucho hemos hablado hoy, sobre emociones, sobre que conozcan su mundo emocional. También que aprendan a empezar a pensar y a diseñar su futuro con base en un propósito, en un sentido, en algunas metas. Porque, a ver, todo niño o niña tiene determinados talentos que son naturales y que los expresa por determinada vía. Hay personas que son más artísticas, hay personas que son más lógicas y lo expresan. Incluso los gustos siempre están asociados a esos talentos. Nosotros vamos a trabajar también en un reconocimiento de esos talentos a partir de un test que es muy sencillo, que aplica en estas edades y donde ellos van a poder aprender a reconocer cuáles son sus talentos y que esos talentos les ayuden en ese diseño de propósito, de sentido, de metas futuras. Porque todo niño expresa, a mí de grande me gustaría hacer tal cosa. Bueno, detrás de eso, y tras una indagación, hay un propósito. El tema es que cuánto tiempo dedicamos a indagar sobre eso. En general, poco y nada. Entonces vamos a trabajar sobre eso. También, por supuesto, algunas otras habilidades, como por ejemplo, entrenamientos de oratoria, y también que empiecen a pensar su futuro profesional, que muchos ya lo empiezan a tener en mente. A mí me gustaría estudiar tal cosa, hacer tal cosa,
pero que lo empiecen a pensar más allá de la profesión, que lo piensen en términos de qué valor quisieran aportar ellos a través de esa profesión, a través de esa carrera, a través de lo que quieren estudiar o lo que quieren hacer. Porque eso es fundamental para el futuro en el cual van a vivir ellos, porque nosotros hemos acostumbrado a que entregábamos un currículum y a partir de ahí nos llamaban a una entrevista laboral. Eso ya está cambiando. Gran parte de ese cambio es el fenómeno de LinkedIn. Hoy, persona que no tiene una marca personal bien posicionada, es complicado conseguir empleo en un mundo hiperpoblado. Entonces, que ellos empiecen ya a comprender sobre eso y a pensarlo para que piensen más allá de la profesión o de la carrera, es un punto muy importante y que también lo incluye este diplomado. Hasta aquí estamos en tiempo, pero como hemos iniciado un poco más tarde por los problemas técnicos que tuvimos, me gustaría que demos unos 5 o 10 minutos más para escuchar si hay alguna pregunta, alguna inquietud, comentario, lo que sea en base a lo que han escuchado y que les haya generado a ustedes como padres. Carlos, en el chat pregunta Carla de León, ¿cuál es la mejor forma de ayudarle a un niño a pertenecer, a sentir que todo lo que hace no está mal? Bien, es una hermosa pregunta y fundamental, porque la pertenencia es el sentido humano más relevante. Piensen ustedes, por ejemplo, aquella historia muy antigua, ¿no? Filosófica de Sócrates, cuando le ofrecen como castigo 2 opciones: ser excluido del lugar donde estaba o tomar veneno y morirse. Y elige tomar veneno y morirse. Es decir, el dolor de dejar de pertenecer es el dolor humano más grande que puede existir. Entonces, ahí, punto importante es reconocer cuáles son las fortalezas que tiene ese joven. Todos tenemos habilidades innatas, tenemos fortalezas, tenemos talentos, pero muchas veces no los logramos ver, no los reconocemos. Entonces, empezar a reconocerle eso es súper importante y también ayuda no solo en la pertenencia, sino que también ayuda en la autoestima. Y lo segundo es que esa persona no tenga miedo, o si lo tiene, que pueda hablar de ese miedo y expresarlo para reconocer que no hay nada de peligro allí, que no sienta miedo de, por ejemplo, de algún castigo o algo que pudiera ocurrir si hace algo. Muchas veces los jóvenes quieren hacer algo, pero temen que si hacen eso sus padres piensen tal cosa, digan tal cosa o incluso los repriman. Entonces ahí lo que hace ese joven es reprimir esos talentos que tiene en pos de lo que quieren los padres. Entonces más bien vive su vida con base en la expectativa de sus padres. Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, cuando vemos jóvenes que estudian una carrera no porque quieren estudiarla, sino porque los padres quieren que estudien esa carrera. Y ellos quisieran estudiar algo completamente diferente, pero no lo hacen por temor a la represión de sus padres. Fíjense cómo esa acción, lo que está haciendo el joven, es estudiar algo que no quiere por pertenecer. Ahora, detrás de eso hay un miedo en dejar de pertenecer si estudio lo que yo quisiera estudiar. Entonces, es hablar de eso, de nuevo, sin juicio. Hablar de eso con apertura para que la persona pueda lograr reconocer qué es lo que quiere y que lo haga sin temor. Tessy, te doy la palabra. Sí, gracias, Carlos. Quería complementar esta parte del sentido de pertenencia, y es súper importante porque cuántas cosas los jóvenes no llegan a hacer aún y aunque ellos no quieran, por pertenecer, por ser aceptados con el grupo de amigos que le dice, ándale, toma, ándale, vamos a drogarnos, ándale, vamos a salirnos de clases, ándale, vamos a cometer algún delito, ¿no? Entonces, es sumamente importante
que desde pequeñitos se construyan todas estas fortalezas para cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, o ahorita en esta etapa, puedan reconocer toda esta serie, bueno, de valores y de herramientas y todo lo que hemos compartido para que estén fortalecidos y este sentido de pertenencia tan importante que comenta Carlos, no los haga, no los encuentre en una posición débil en la cual ellos accionen para poder ser aceptados, ¿no? Sino que puedan tener bien claros su valor, su autoestima, la confianza, su propósito, cuáles son sus destrezas, sus habilidades, sus fortalezas, que se reconozcan ellos, que se conozcan y que puedan decir, no, esto está mal, yo no voy por ahí, esto no va con mi propósito de vida, no, es que yo quiero aportar un valor, yo me reconozco como un ser valioso, yo me reconozco como un ser competente, yo reconozco mis habilidades y también mis debilidades, porque no somos seres perfectos. Es muy bueno reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? Pero cuando una persona tiene todo esto sobre la mesa, es mucho más sencilla tener una claridad de hacia dónde quiero caminar, cuál va a ser mi propósito de vida, hacia dónde quiero dirigirme y qué tengo que hacer para lograrlo, ¿no? Gracias, Carlos. Por favor, con mucho gusto. Judith, adelante. Sí, mira, me comentan aquí en el chat, dice, es más fácil para ellos describir lo negativo, detectar lo negativo del día que lo positivo. Hay que cambiar ese chip. Tessy, ¿cómo crees que podamos herramentar a nuestros hijos para hacer eso? ¿Cómo lo reconocemos primero nosotros para poder dar una pauta a su reaccionar día a día? Bueno, primeramente nada pasa por casualidad. Todo se presenta por algo aprendido. Entonces, muchas veces ellos nos ven que en el día a día llegamos y me fue bien mal en el trabajo, hubo un chorro de tráfico, se me atravesó esto. Entonces, uno llega y empiezas luego a soltar, porque es una necesidad de querer desfogar toda esa frustración que traemos cargando del día a día, ¿no? Entonces, eso muchas veces es lo que ven los niños, ¿no? ¿Y qué pasa? Ellos llegan a la escuela y ¿qué te dicen? Me fue bien mal, la maestra me regañó, se comieron mi lonche, me metieron el pie. ¿Por qué? Porque eso es como lo que están acostumbrados a ver. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es cambiar nosotros como papás hacia ellos, nuestra comunicación, de llegar y decirle, me fue muy bien en el trabajo, me fue muy bien aquí. Oye, mira, simplemente qué hermoso amaneció el día y estuvo un día fantástico y la música, no sé, o sea, en el camino escuché canciones, buscarles siempre el detalle bonito al día, ¿no? Y compartir eso. Entonces, cuando nosotros hacemos una rutina diaria de platicar lo bonito, vamos a hacer una reprogramación mental para que nuestro cerebro deje de buscar lo malo y se enfoque en lo bueno, porque son cosas, Carlos, podrás profundizar un poco más, son cosas aprendidas, son patrones aprendidos que tenemos, que se van generando mentalmente y de manera inconsciente en el cerebro de los niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como papás? Bueno, enfocarnos en lo positivo. A lo mejor en un principio el niño te va a seguir diciendo que lo malo, y no tiene nada de malo hablar también de lo malo. No tiene nada de malo, digo, cabe la redundancia, ¿no? Claro. Sino tenemos que hablar. Oye, qué bonito, o sea, ¿qué fue lo bueno que te pasó hoy? Platícame qué fue lo que más te gustó de tu día. Oye, platícame qué actividad fue la que más te gustó en la escuela. Oye, platícame quién es tu mejor amigo y por qué es tu mejor amigo. Y es que fulanito me cae súper bien. ¿Y por qué, mi amor? ¿Qué es lo que te gusta de él? ¿O qué es lo que te llama la atención? Que ellos vayan aprendiendo a desmenuzar las cosas buenas de la vida, porque hasta en las situaciones más difíciles siempre hay algo bueno que rescatar. Entonces, esas son pequeñas, como les decía ahorita, prácticas que nosotros podemos llevar en casa para alentar a nuestros hijos que vayan haciendo este clic mental de buscar lo bueno, buscar lo positivo, buscar el aprendizaje dentro de las malas experiencias, ¿no? Y que nada se logra de la noche a la mañana. Si nosotros traemos
una rutina constante de respuestas negativas. No esperemos que en 2 días, queriéndole hablar de cosas bonitas, vaya a cambiar el niño. O sea, todo requiere tiempo y es un proceso, ¿no? Vamos a enfocarnos en lo bueno, vamos a resaltar lo bonito, las experiencias buenas, no sé, lo más bonito que te pasó en el día, o las mejores experiencias, o lo que más te gustó, o lo que te gustaría repetir. Ahora, podemos hacer también otra serie de preguntas como, ¿y qué te gustaría que hubiera sido diferente? No, pues me hubiera gustado que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Bueno, ¿y qué pudieras hacer tú el día de mañana para que esa situación se presentara como a ti te gustaría, ¿no? Entonces ya empezamos a trabajar un poquito más con esa capacidad de buscar soluciones o de anticiparse a situaciones para que él vaya estando más preparado para enfrentarse al día a día. Perfecto. Carlos. Sí, no quisiera agregar mucho más a eso, me pareció extraordinaria la explicación de Tessy, y además ya estamos en tiempo, que además es sábado, no quisiera que extendamos mucho más esto, salvo que haya alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, estoy a disposición y todo el equipo está igual. Un segundo, aquí está... Carlos, creo que tenemos que hacer otra webinar para platicar. Creo que hay mucha información que sería muy valioso compartir con nuestros asistentes, nuestros participantes del día de hoy, profundizar más a lo mejor en herramientas, en técnicas, que les puedan ayudar a formar jóvenes líderes, que sin duda alguna es el objetivo primordial del diplomado de Vital Coach. Y que bueno, nosotros con todo gusto podamos compartir más información, más técnicas y más herramientas, ¿verdad? Claro que sí, lo podemos programar. Judith, sí te pediría si le puedes comentar a la gente cuáles son los medios de contacto, tanto para quienes les interese, que formen parte, digamos, del diplomado sus hijos, como también para recibir información de próximos webinars y encuentros que hagamos. Con todo gusto, Carlos. Muchas gracias a ambos por su participación. Y en el chat les puse por ahí los 2 teléfonos de contacto para que nos manden, por favor, un WhatsApp y así poder tenerlos registrados en una base de datos, de mandarles más información acerca de este diplomado y posteriores diplomados, porque vemos que hay mucha inquietud también como papás y creo que es muy válido también. Por lo pronto, tenemos ya de inicio inmediato, pero nos encantará también tener esa información para poner a su disposición otros cursos que podamos tener. Ahí están ya en el chat, no sé si gusten copiarlos, y pues estamos a la orden. Muchas gracias por el tiempo, espacio a todos los colaboradores de Vital Coaching y a toda nuestra amable audiencia del día de hoy. Muchas gracias, encantado y gran saludo, que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias a todos. Los esperamos pronto en el diplomado. Muy amables. Gracias, adiós. Muchas gracias. Bye.